Muy buenas tardes, estamos como todos los lunes iniciando una nueva semana de alto voltaje, el programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con retransmisión, con repetición a partir de las 11 de la noche. Hoy, lunes 3 de julio, estamos reproduciendo un programa que grabáramos días antes con nuestro invitado de hoy. Doña Lorena no ha vuelto todavía de su viaje, así que, bueno, es lo que digo yo siempre, cuando yo estoy solo, me, me afano mucho por traer a alguien que me ayude más que invitado para hablar de temas que son, bueno, de interés. Pero igual, vamos a empezar hemos estado más bien subiendo los videos cuando hay transmisión de un programa grabado, los audios, eh, los videos no se transmiten cuando es por Facebook, como normalmente se hace con los programas en vivo. Pero estoy por grabar el video y subirlo a mi canal de YouTube. Por si acaso alguien también quiere, digamos, utilizar esa opción. El audio normalmente queda también en las páginas de Facebook Live, perdón, de Facebook de Alto Voltaje CR y de CRC 89.1 FM, pero bueno, el canal de YouTube de Roberto Gallardo, ahí pueden encontrar los videos de los programas grabados que no se transmiten durante el Facebook Live. Bueno, eh, empezamos ya el año, eh, empezó la temporada de huracanes. Empezó en un año además caracterizado por estar presente el fenómeno El Niño. Eh, ya nosotros nos dimos cuenta en mayo que tenemos un año irregular, ¿verdad? Un año con manifestaciones irregulares. Mayo estuvo realmente caliente, realmente seco, y hacia el final de mes empezaron las lluvias que estuvieron realmente fuertes, ¿verdad? Este programa lo estamos grabando el 1 de junio y habrá que ver cuál es el comportamiento de junio. Ya se ha dado alguna información con respecto a la temporada de huracanes, que va a ser una temporada de huracanes normal, ¿verdad? Pero siempre, digamos, tenemos ese factor del niño y siempre, por supuesto, que la temporada de huracanes, por más normal que sea, puede generar emergencias en el país. Y cuando estamos hablando de estos temas, eh, siempre traemos a nuestro programa a mi invitado del día de hoy, es Alonso Brenes, que es consultor del Banco Mundial en temas de gestión de riesgo, un estudioso, un entusiasta incluso del tema, diría yo. Y siempre es importante hablar con él al inicio de esta temporada porque, si bien es cierto, el país ha avanzado muchísimo en lo que es tratamiento de emergencias y ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno lo ve que en Costa Rica, afortunadamente, estos eventos causan muy pocos fallecimientos, a diferencia de otros países en donde una inundación normalmente resulta en pérdida de vida humana, ¿verdad? Pero igual tiene un impacto enorme en la economía y en la sociedad en general. Mm. Eh, Alonso, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Roberto, y bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre tener la tertulia anual. Feliz inicio de Sí, temporada de huracanes, ¿verdad? Justamente sí. hoy 1 de junio que oficialmente arranca. Y bueno, yo recuerdo que creo que en la entrevista de hace 2 años decíamos, esto casi que puede ser como nada más tomar este programa y repetirlo todos los años en Sí. función de la permanencia de los desafíos que Ujú, tiene el país, yo además o sea, trabajo mayoritariamente en países fuera de Costa Rica, entonces estoy muy en contacto con lo que pasa en Latinoamérica y,
Y entonces uno puede poner un poco en contexto lo que ocurre en el país, los desafíos, las capacidades que existen con el resto de países de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, para tener un poco una lectura más ajustada, más normalizada, más ecualizada a la realidad de la región, en donde uno puede ver que el país tiene fortalezas muy importantes, que son producto de inversión en ciencia y tecnología, en política pública, no solo en el ámbito de la gestión del riesgo y de la atención de las emergencias, sino, digamos, dentro de esta nueva, digamos, de una visión más sofisticada de la gestión del riesgo de desastre, que no se circunscribe nada más a la atención de la emergencia, sino que incluye otros elementos previos a la emergencia en el ámbito prospectivo de la prevención y mecanismos que una vez que ocurre el impacto y eventualmente algún desastre, dan como elementos para que no repitamos en la medida de lo posible los yerros de la forma en que se construye, de los lugares en donde se construye, no repetir las vulnerabilidades, disminuir la exposición ante amenazas que para este caso concreto, este año, para el país van a ser más secas en términos generales. Cuando en Costa Rica ocurre, cuando hay un fenómeno del niño en la región, Costa Rica tiende a tener condiciones más secas en el Pacífico. Ojo, esto es importante, la vertiente Caribe Ujú, es el opuesto. Pero en países de Sudamérica es a la inversa. En Perú, desde inicios de marzo, abril, por ahí ya habían reportes de inundaciones serias en distintas partes del Perú. Igual Ecuador está en alerta. En Colombia también ya están como todos los dispositivos de atención, sistemas de alerta temprana están, o sea, los países empiezan a hacer la tarea cuando los pronósticos ya te van diciendo que hay probabilidades este año de tener un niño que puede ser severo, que empezamos a ver cómo la evidencia, lo que antes era una sospecha o una evidencia o una tesis poco respaldada por un registro histórico de periodos donde se decía que, bueno, la teoría te indicaba que el cambio climático, el calentamiento del planeta iba a empezar a tener efectos distorsionadores en fenómenos como el niño, que son procesos de mesoescala, digamos, que afectan a todo el Pacífico y a todo ujú, el planeta a través de teleconexiones con otros sistemas, otros procesos de otros centros de circulación atmosférica. Eh, lo que le plantea al país como desafío es mejorar las capacidades para anticipar crisis que ya sabes que los datos te dicen que hay una probabilidad. Por ejemplo, la temporada de huracanes de este año 2023 eh, tiene un 40% de probabilidades de ser una temporada dentro de los promedios. ujú, Eh, Eso traducido a la política pública, no solo en términos de las amenazas, sino en términos de la reacción a la emergencia, sino en los procesos de preparación sectoriales, eh, necesita un debate, necesita una especie de bajada a tierra para entender qué implica un pronóstico tan vagaroso, ¿verdad? Es decir, 40% de probabilidad de que sea una temporada normal. Bueno, ¿eso qué significa para un administrador de redes de transporte o de redes de energía, ¿verdad? Entonces, ujú. Claro. hay todo un proceso previo en materia de prevención en donde existen, aunque hay avances en el país, existen todavía desafíos pendientes en Costa Rica, pero en Centroamérica y en muchos países de la región, para poder estar cada vez mejor preparados y para entender cuáles son las distorsiones dentro de esta probabilidad de una normalidad, ¿verdad? Son como capas de complejidad
que para un tomador de decisión que tiene que gestionar portafolios de infraestructura puede ser muy complejo y ahí va a requerir mucho acompañamiento técnico y científico que les ayude a traducir qué significa un porcentaje, potenciales afectaciones de tormentas, de huracanes y cómo eso dentro de la geografía del país tendría implicaciones muy concretas en más o menos lluvia, más intensas, menos intensas, poco intensas pero muy seguidas, ¿verdad? Eh, Hay toda una matriz de posibles combinaciones que requieren, yo creo que es como el primer punto de entrada en materia de desafíos, reconociendo lo bien que el país ha hecho la tarea en su labor de pronóstico técnico científico, todavía hay un espacio de mejora muy grande para que los mecanismos, sobre todo sectoriales, estén mejor preparados cada vez que se viene una temporada de huracanes. Ujú. Ahora, nosotros, claramente, todos los años hay temporada de Ujú, huracanes. Todos los años hay una posibilidad de que haya eventos hidrometeorológicos en el país, ¿verdad? Una tormenta tropical que pega allá en el norte bueno, incluso lo que nos pasó con el huracán Otto, que atravesó el territorio nacional ajá, por la línea, que no es común, ¿verdad? En realidad, Costa Rica ha sido muy ujú, afortunado, es afortunada en el sentido de que no ha tenido, digamos, las emergencias profundas que tuvo Honduras ujú, con Mitch, por ejemplo, ajá, ujú, o Nicaragua con Juana, ¿verdad? Que impactan directamente. Entonces, digamos, eh, más o menos uno tiene idea de por dónde tendría que venir la preparación del país, ¿verdad? ujú, Y uno espera, por supuesto, que esa preparación sea cada vez mejor porque se va acumulando ujú, conocimiento, etcétera. Digamos, pero este es un año del niño que efectivamente también es periódico, pero no es anual, ¿verdad? Necesariamente. ajá, Entonces, digamos, hemos aprendido o hemos ido aprendiendo, hemos tenido espacio para aprender más reducido, ¿verdad? ujú, De ver consecuencias, etcétera. Pero desde esa perspectiva, entonces, digamos, ¿qué elemento le agrega el niño a esos desafíos que tiene el país en materia, digamos, de prevención, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que puede generar? ujú. Ya se ha estado hablando cosas del suministro de agua, por ejemplo, pero los que ya tenemos tiempo, ¿verdad? Ya tenemos edad, nos acordamos también de los incendios forestales, ¿verdad? Y ese tipo de Así cosas, ¿verdad? es. Eso, el niño, digamos, le imprime a esos retos características que no están presentes todos los años. Ajá, ajá, correcto. Y son retos que ya a estas alturas del partido, con las capacidades que se han desarrollado en materia de pronóstico, deberían ser más bien más oportunidades que desafíos. En el sentido de que, por ejemplo, creo que fue para el evento del niño 2015-2016, que fue un niño particularmente fuerte, que se extendió casi que un poco más de 2 años, ¿verdad? Generalmente la duración de un episodio del niño es de año y un poquito más, ese casi que abarcó 3 años de periodo. Eh, los pronósticos que se hacen a nivel de organismos del Centro de Huracanes en los Estados Unidos o del CIFEN, que es un centro de investigaciones en Ecuador muy robusto en materia de pronóstico, eh, comparten esa información a los países, a los servicios meteorológicos que están integrados en sus redes y a través de la Organización Meteorológica Mundial y todos estos mecanismos de intercambio, y te dicen 8 meses antes de que hay una probabilidad de que veamos un niño de características X y Y y Z. Eso para un tomador de decisión debería ser un tiempo suficiente para empezar a tener mecanismos anticipatorios a la emergencia. Eh, es lo que uno ve que todavía hace falta en muchos países de la región. Tener la información con mucho tiempo, pero no existe ese proceso, no está bien aceitado ese proceso de bajar la información, el dato, convertirlo en conocimiento sectorial
que le permita a uno anticipar, por ejemplo, para el caso del país, de gran parte del territorio, que implica sequías, que implica una disminución en el promedio de precipitación esperado, mecanismos de contingencia para los productores agropecuarios, y que no es solo responsabilidad aquí del Estado y las instituciones públicas, es también para los mismos productores saber qué implica un año con antelación. Y entonces, eh, creo que cada vez nos quedamos con menos excusas para decir, yo no sabía o tenemos que pegar carrera para atender una crisis de faltante de agua, porque cada vez tenemos mejores sistemas de pronóstico para anticipar eso. En el caso, digamos, del niño en particular, es doble capa de anticipación, porque ya vos podés tener en términos de pronósticos para la temporada de huracanes cualquiera un estimado de qué puede ocurrir, cuál puede ser la severidad, la cantidad inclusive de tormentas probables y la cantidad y las categorías de los huracanes, con niveles de incertidumbre, claro, pero más o menos ajustado. Y cuando tenés todavía un niño que viene anunciado, el detalle del pronóstico se incrementa todavía más. Entonces, hay que ajustar, a mi modo de ver, todavía perillas en el andamiaje institucional y en esa transmisión y procesamiento de la información en datos útiles para los tomadores de decisión, ¿verdad? Ujú, Porque la información cada vez está más a la mano, cada vez los sistemas de redundancia de la información son mejores. Entonces, por ejemplo, vos puedes contrastar con 4 fuentes, con las misiones de observación terrestre de la NASA, con lo que te dice el Centro de Huracanes, con los análisis que hace el meteorológico, los servicios climáticos de la región en Centroamérica, por ejemplo, que están integrados. En resumen, cada vez tenemos menos excusas para decir yo no sabía y nos agarró por ujú, sorpresa ujú. la escasez, o cuando es año niña, que se invierte la ecuación, vas a saber que vas a tener una cantidad por arriba del promedio esperado de precipitación y que los mecanismos de respuesta y atención requieren ajustes y estar bien aceitados, bien calibrados. Porque bueno, la disminución de las precipitaciones, por supuesto que en lo primero que pensamos es en el impacto productivo que puede Uh -huh. tener. Después pensamos en el suministro de agua potable, ¿verdad? De que puede Uh -huh. haber perfectamente racionamientos y que haya sectores de la población que solo tenga agua en las noches Uh o que -huh. no tengan a partir de cierta hora en la noche. Eh, digamos que eh, esa es una. También tiene que ver con el suministro de electricidad. Hace unos días leíamos en las noticias que el Instituto Costarricense de Electricidad está quemando búnker, Uh eh, -huh. desaforadamente, ¿verdad? Porque ya ha bajado muchísimo el caudal Ajá. de las represas, ¿verdad? Y eso Uh nos -huh. afecta también en la parte eléctrica. Y ahí, Alonso, estamos conversando con Alonso Brenes, que es consultor en temas de gestión de riesgo, consultor internacional. Ahí, digamos, eh, hay una parte, digamos, de apoyo económico, ¿verdad? Que también es importante, ¿verdad? Uh -huh. No, no es solo, digamos, restablecer la infraestructura o no sé, tomar medidas para la preservación del agua potable o para la Uh mejor -huh. utilización del agua productiva, no sé cuánto, pero probablemente habrá sectores a los que habrá que meterles un empujón, ¿verdad? Desde el punto de Total, vista económico, porque hay gente total. que va a sufrir un impacto importante en sus capacidades, en sus posibilidades de generar ingresos. Ujú. Es cierto, y en esa línea también la sofisticación en los procesos de preparación, eh, generalmente uno lo que se imagina es sistemas de alerta temprana, sistemas de alerta, de rescate, Sí. toda la parte Ujú, de atención a una emergencia. Pero a propósito de los mecanismos de ayuda, de apoyo productivo, también, y creo que el país ahí ha hecho una tarea
que puede calzar como algo muy parecido a una política de Estado, porque han sido varias administraciones las que han sido muy diligentes en pensar en una estrategia de transferencia financiera del riesgo de desastre. O sea, el impacto de los desastres ya a nivel de la macroeconomía del país empieza a ser muy significativo en cuentas nacionales. Hay un estudio de la Contraloría que se publicó hace creo que ya unos 5 años, puede ser, pero ellos hacen un cálculo de que el impacto del riesgo de desastre en el país ronda más o menos un 1% del Producto Interno Bruto anual. Es lo que se pierde en el conjunto de las actividades económicas y sociales y el impacto en portafolios públicos y privados es un 1%. Eso es ya mucho recurso en una situación de contracción fiscal. O sea, creo que ponerlo en el contexto más allá de la emergencia como tal, sino en el contexto de los desafíos del desarrollo post pandemia, ¿verdad? Donde ha habido una concatenación de problemas, empezando por la invasión de Rusia en Ucrania, que afectó el precio, por un lado, de los combustibles, ¿verdad? Y por otro lado, el precio de los fertilizantes, que ya empezó a afectar, bueno, que desde hace ya un buen rato empezó a afectar a los productores agropecuarios acá en el país, ¿verdad? Entonces es un problema sobre otro, y para terminarla, viene un proceso, un episodio de escasez, de estrés hídrico, que va a tener un impacto en la necesidad de energía. Como estás diciendo, hay que jalar a combustibles fósiles para compensar la disminución en los niveles de los embalses, por un lado. Ujú. Pero todos los costos de producción se ven alterados. Entonces, creo que ya es algo que tiene implicaciones, y de acuerdo a este estudio de la Contraloría, es una tendencia que puede agravarse y que en un escenario pesimista podría llegar a 2030 costarnos como país 2,5 puntos del Producto Interno Bruto el impacto de desastres. Si uno recuerda toda la discusión que había en la administración anterior sobre la reforma fiscal, que uno veía de dónde sacaban cinco, y entonces decías, bueno, para juntar, no me acuerdo cuánto era del Producto Interno Bruto lo que había que reducir de gasto, pero por ahí recuerdo que uno decía, bueno, de tal sector estamos pellizcando 1,3 del PIB. 2,5 puntos va a tener un impacto importante porque va a Enorme. implicar meterle el freno de mano a todos los esfuerzos de reactivación de la economía, ¿verdad? Que es el mantra que se viene, cantando desde antes de la pandemia, ¿verdad? Eso le va a impedir, le restringe capacidades de gasto y de inversión al Estado, ¿verdad? En caminos, en telecomunicaciones, en todas las redes de transmisión. Entonces, es un problema cada vez más complejo y cada vez más transversal a toda la agenda de desarrollo, ¿verdad? El impacto de un desastre va a tener cada vez más ramificaciones a todos los niveles, más allá de la incomodidad que sea quedarte sin agua o que te corten la luz porque hay que empezar racionamientos, todo eso ya es como la primera línea de afectación más cotidiana, pero empiezan a verse relaciones con dificultades de inversión, con problemas para el suministro de materias primas. Hay que ver, y eso es una cosa que creo que hay que ponerle atención este año niño, cuál va a ser la reacción de los mercados agropecuarios en el país y en la región en general ante una crisis de la inflación, de los suministros, del precio de los suministros de fertilizantes, de la energía, y encima de eso un estrés al proceso productivo por falta de agua, ¿verdad? En ganadería y en agricultura. Estamos conversando con Alonso Brenes, experto en temas de gestión de riesgo. Normalmente, efectivamente, digamos, por supuesto que lo más importante en la gestión de desastres y en la prevención de desastres es proteger las vidas humanas, ¿verdad? Pero estas cosas tienen impactos económicos importantes
que terminan poniendo en peligro las vidas humanas, ¿verdad? De otra Ujú. manera. Entonces, ahora ya casi vamos a una pausa. Y después de la pausa, Alonso, quisiera que habláramos un poquito de qué se puede hacer desde el ámbito privado también, ¿verdad? ¿Cuál es la Ujú, participación ujú, del sector privado en esta parte? Porque ujú. normalmente, y bueno, y ahora hablabas de los temas fiscales, ¿verdad? De esta dinámica de recorte y de balance de las finanzas públicas en las que estamos insertos en este momento. Eh, y me parece que bueno, es probable que también el sector privado tenga un papel que jugar al respecto. Así Estamos es. conversando con Alonso Brenes, que es consultor internacional de temas de gestión de riesgo, en este programa que grabamos el 1 de junio, precisamente el día que inició la temporada de huracanes de este año. Un año que tiene la particularidad de ser un año que además se presenta el fenómeno del niño. eh, y, y recuerde que usted puede oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche. Vamos a ir a una pausa y ya retornamos con todos ustedes. Continuamos con nuestro programa eh, Alto Voltaje con nuestro invitado Alonso Brenes, hablando de temas que tienen que ver con gestión de riesgo en la parte álgida de nuestro país, ¿verdad? Y ahora quiero acordarme, preguntar algo con respecto a la duración del niño, porque nuestro invitado nos está diciendo hoy que esto es un fenómeno de año y un poco más, ¿verdad? Y uno tiene como la impresión de que ya no va a pasar este año. Este año hay el niño, entonces en el 2024 no va a pasar nada, no hay problema, ¿verdad? Y eso no es así. Pero para retomar algo que dejamos planteado antes de ir a la pausa, siempre que hablamos de gestión de riesgo, por supuesto, y esto es así, ¿verdad? Es algo que nosotros además como sociedad queremos que pase, ¿verdad? Le asignamos una responsabilidad muy fuerte a las instancias públicas en todo lo que tiene que ver prevención y manejo de las emergencias. Pero el sector privado puede también dar su aporte y estoy seguro que eso es algo que se ha discutido como parte de las buenas prácticas internacionales, Alonso. Ujú. Total. Hay un elemento que creo que sirve de contexto para entrar a este tema del rol del sector privado dentro de la gran agenda de gestión de riesgo de desastres. Uno es, como vos mencionabas en el segmento anterior, que la región a nivel latinoamericano ha logrado en los últimos 20 años reducir significativamente las muertes asociadas a desastres. Y eso tiene una explicación muy clara con la inversión que se ha hecho en sistemas de alerta temprana, en capacitación, en reforzar todos los sistemas de respuesta. Cada vez, por fortuna, muere menos gente como consecuencia de un desastre. Sin embargo, la tendencia en términos de pérdidas económicas está fuera de control y cada año va aumentando. O sea, la región está sangrando en términos económicos, que es al final de cuentas la suma de las actividades productivas mayoritariamente del sector privado, que son los que generan acá todo el crecimiento económico mayoritariamente. Y eso tiene distintas formas de análisis, tiene distintas formas de ver el problema. Por un lado, hay iniciativas desde el sector privado, hay una que se llama Arise, que es una iniciativa apoyada o sí, soportada en alguna medida por Naciones Unidas, que es una gran coalición de iniciativas del sector privado que buscan reducir el riesgo de desastres de alguna forma. Ahí están, por ejemplo, corporaciones y empresas como Amazon que a través de los servicios de inteligencia artificial, de todo el desarrollo tecnológico,
generan eh, mecanismos para análisis de riesgo de muy buena calidad y que lo ponen pues al servicio de la sociedad. También está la industria de seguros, que es otro gran brazo aliado dentro del sector privado para mejorar las condiciones Claro, de resistencia ante estos eventos. Eh, pero también creo que hay cada vez más ejemplos en la región de distintos sectores dentro del ámbito de lo privado que empiezan a sentir, como se dice popularmente, el ácido en sus procesos de producción y ujú, que eso los ha obligado a invertir en innovación y desarrollo. En términos generales, en la región, las compañías, el sector privado invierte muy poco si lo comparamos con otras partes del mundo, como el sudeste asiático, como Europa, como los Estados Unidos. Ahí es la comparación es abismal, la diferencia es abismal, pero en Latinoamérica el sector privado invierte relativamente poco en innovación y desarrollo. Y creo que ahora con el calentamiento global, eh, ya están viendo que hay límites a los procesos de producción. Por ejemplo, el año pasado en México, en el norte hubo una disminución de las precipitaciones importantísimas en la parte norte por Monterrey, en el estado de Nuevo León, que ujú. afectó ya directamente la producción de bebidas, de cervezas. Ahí hay polos industriales, acereros, de cemento, y tuvieron que disminuir la producción significativamente. Ya ahí estamos hablando de empresas de una magnitud impresionante como las que no hay acá en el país. Pero acá creo que también la gente poco a poco empieza a darse cuenta que tienen que ajustar sus procesos productivos por un lado, ¿verdad? Porque los recursos que se utilizan para la generación de su actividad económica empiezan a escasear, es menos agua que hay que repartir entre más gente. Ahí hay un gran espacio para mejorar los procesos de producción. Hay mucho recurso tecnológico que puede permitir que aquí un poco estamos muy mal acostumbrados, Roberto, porque como aquí ha llovido tanto y como la región es tan bendecida con tanta agua, Sí, eh, pues la gente no siente la necesidad, pero si ya vos vas a ciertos sectores con los arroceros, con la gente que está en ciertos tipos de ganadería, con la gente que cultiva hortalizas, ciertos sectores muy específicos empiezan a ver la necesidad de, de ajustar su modelo de producción. Y eso requiere apoyo por parte del Estado para digamos, conectar, generar alianzas y todo, pero ya hay muchos representantes del sector privado que solitos empiezan a invertir, a preocuparse por el tema, a percatarse que el alcance y el apoyo del Estado no es tan efectivo o no ocurre tan rápido como se quisiera. Muchas veces no es responsabilidad del Estado, porque también hay que decirlo, hay eh, muchas actividades económicas que se han basado en el desperdicio, que no se han preocupado por temas de sostenibilidad, porque cuesta plata al final de cuentas y entonces dentro de la lógica de producción es complicado, ¿verdad? ujú, Y te reduce el margen de ganancias, pero lo cierto de caso es que creo que no solo en Latinoamérica, sino en muchas partes del planeta, estamos llegando a límites que nos empujan a todos a ajustarnos, a adaptarnos a las nuevas condiciones, a conocer mejor. Creo que el marco de Sendai, que es este gran acuerdo global de las Naciones Unidas para la reducción de los desastres, establece 4 prioridades muy en la línea de este tipo de documentos para que al 2030 se alcance una serie de objetivos, y uno de los pilares fundamentales es conocer el riesgo de desastre. Y eso pasa por entender que los desastres no son naturales, que hay mucho que se puede hacer en términos de reducción de la vulnerabilidad,
por ejemplo, el sector productor de banano acá en Costa Rica, me consta porque he visto el ejemplo muy de cerca hace unos años, invierten en análisis de inundaciones en sus fincas, ¿verdad? Porque cada vez que hay llenas hay un impacto importante en muchas de las fincas, se pierden muchas de las matas, de la fruta, y eso ya empieza, son pérdidas que empiezan a sentirse. Y los mismos productores, a través de Corbana, por ejemplo, que es una figura muy interesante donde lo público y lo privado converge, hay inversión importante para hacer mapeos con tecnología LiDAR, que hace un mapeo muy detallado de cuáles pueden ser las áreas de inundación. Entonces, eh, con la ventaja adicional de que muchos de los recursos tecnológicos para hacer buenos análisis de riesgo eh, cada vez son más baratos conforme la tecnología se va masificando. Entonces Claro. existe cada vez más información disponible que está ahí para que todos los actores de la sociedad lo puedan utilizar, le puedan sacar provecho. En Guatemala, por ejemplo, existe un instituto financiado por distintos grupos del sector privado que se llama el Instituto Privado para la Investigación sobre el Cambio Climático. Es una respuesta en un contexto como el guatemalteco, tan complejo en términos Ujú. institucionales y tan desfinanciado en términos de sus capacidades técnico-científicas. El sector privado se organizó y dijo, necesitamos contratar profesionales y necesitamos generar información para, ahí está, pues la actividad azucarera, que es importantísima allá, y otras actividades agropecuarias. Eh, Juntaron cada uno sus pesitos y pusieron este instituto, porque llegaron a darse cuenta que necesitan información y necesitan un tipo de acompañamiento técnico y científico que les permita mantener niveles de rentabilidad y ajustarse a las nuevas tendencias todavía muy inexploradas, todavía con muchos niveles de incertidumbre que está planteando el calentamiento del planeta, ¿verdad? Porque esa es una cosa que iba a mencionarte, que le iba a mencionar a nuestro invitado Alonso Brenes. Eh, Esto no, tampoco quiero sonar apocalíptico, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto no va a mejorar en el mediano plazo. Es decir, las condiciones cada vez más bien se pueden ir agudizando. Así es. Y bueno, tal vez este fenómeno del niño sea uno más benigno que el del 2015, por ejemplo, pero van a seguir habiendo, ¿verdad? Eh, y no sabemos, bueno, finalmente no sabemos si dentro de 3 años vamos a estar todavía teniendo inviernos muy secos y Uh -huh. problemas de suministros de agua y todo eso, pero quiero decir, en esto nadie puede decir que no está enterado, que nadie puede decir que no, que no sabía, ¿verdad? Porque como dice Exacto. Alonso, aquí hay muchísima información, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, esto que pasó en Guatemala, en Costa Rica, pues tenemos una institucionalidad que brinda toda esta información, todo lo que hace el Instituto Meteorológico, ¿verdad? Y todo esto que es muy profesional y muy completo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero ahora, Alonso, en los 12 minutos que nos faltan de programa, eh, bueno, primero, que el fenómeno, el niño que nos está afectando, sea algo que pasa, o sea, que va a durar más de un año, que lo que típicamente es que dura más de un año, eso significaría, entendería yo, que el próximo verano en Costa Rica va a ser un verano realmente seco. Sí, ahí hay que ver el detalle que yo no lo conozco, cuál es la previsión que hace, digamos, ajustado para el país. Ajá. Pero sí hay una distorsión, sí hay una distorsión y cuando en la duración de digamos, de las estaciones, que acá son dos las que tenemos en el Ujú, istmo ujú. centroamericano, pero sí hay un proceso de ajuste, de acople, por lo menos en algunas partes del país, en función del comportamiento de los niveles de precipitación y de temperatura
digamos, según se distorsionen por efecto del niño. Por ejemplo, perdón, Entonces, Alonso, por ejemplo, ya ajá, el Instituto Meteorológico ha dicho que el veranillo de San Juan, que conocemos nosotros ajá, aquí, probablemente vaya a durar más este año de lo que normalmente exacto, dura, digamos, como un efecto concreto. concreto. Ahí, como con la lluvia, esos son procesos que uno ve que varían según episodio, de un episodio al otro. Por ejemplo, uno puede tener no solo un veranillo más largo, más amplio o más corto, sino que también puede cambiar dentro de la estacionalidad del año, ¿verdad? Puede ser que empieza en julio o puede ser que se atrasa como hasta inicios de agosto. Todo eso no lo va viendo. Y cada año o cada episodio del niño es distinto al anterior. Hay, digamos, uno puede hacer comparaciones, hay episodios análogos como el del 84, me parece, con el del 97, 98, 2015 a 2000, 2014, 2016. Pero si uno está viendo que hay distorsiones cada vez más importantes, más significativas en términos estadísticos y, y efectivamente uno tiene, sin ganas de ser alarmista, tiene pocos motivos para ser optimista en términos de lo que puede ocurrir hacia futuro. Los pronósticos para Europa, por ejemplo, al margen del niño, pero con estos veranos que se están viendo y estas olas de calor, el grupo de servicios meteorológicos europeos es como muy contundente en su último reporte hace unas semanas, donde dice que los veranos cada vez van a ser más severos en la península ibérica, ¿verdad? Eh, Igual uno lo está viendo en proyectos en los que uno está en los Andes, aquí en Perú o en Ecuador, en los niveles de retroceso glaciar, uno no considera que se vayan a detener, ¿verdad? Mm, Entonces cambia completamente el escenario y cambia las necesidades de adaptación de estas comunidades, de la matriz productiva, de los mecanismos de respuesta institucionales. Todo tiene que ajustarse y creo que es una discusión todavía muy deshilachada, no solo en Costa Rica, sino en los demás países de la región, porque nos cuesta, como estamos acostumbrados a ver la realidad de una forma tan fragmentada, vemos lo económico por un lado, lo ambiental por otro, a pesar de que se insiste que todo está conectado con todo, claro, creo que es el gran reto hacer una discusión multisectorial, multiinstitucional, con múltiples actores y decir, bueno, ¿qué es lo que espera y cómo va el país a ajustarse y ajustar su modelo de desarrollo al que se le está apostando en vista de un escenario preocupante? No tanto, digamos, no tenemos todavía la información o la certeza para decir, lloviendo de más o menos en este lado y en el otro, pero sí asumir que por lo menos la incertidumbre va a ser cada vez más importante y que vamos a necesitar mecanismos de precaución cada vez más eficientes, no solo en términos de respuesta, sino también en la planificación de las actividades productivas, en la protección de las actividades, en esa división de responsabilidades, qué es lo que le corresponde al Estado apoyar a las actividades productivas, pero también cuál es la responsabilidad de los actores privados claro. para, para ajustarse, ¿verdad? Por ejemplo, Guanacaste con el déficit de agua que se le está pronosticando, que se está vislumbrando 20 años hacia el futuro, yo no veo a los sectores agroindustriales conversando seriamente, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto se va a poder mantener los volúmenes de producción con una contracción de la disponibilidad de agua, ¿verdad? Cuando además tenés actividades que compiten entre sí, como la actividad turística, el consumo Claro. humano, la actividad agropecuaria y además lo que se le olvida a uno con mucha regularidad es ese caudal ecológico que se llama, digamos que es una cantidad mínima que los ecosistemas necesitan para funcionar de agua. Entonces, es un debate que todavía está muy tierno,
y que es cada vez más urgente, porque la previsión y el escenario y las perspectivas a futuro son muy preocupantes, ¿verdad? Futuro se nos está viniendo encima de alguna manera, ¿verdad? Ya nos está alcanzando, ya nos está Así es, alcanzando, y lo ves, aquí en Costa Rica, por suerte, todavía no es tan dramático. contundente, tan dramático, pero hay partes de América Latina donde, o sea, yo estuve el año pasado en la zona de los Andes y el nivel de hielo es pavoroso, es muy acelerado. Sí. Y es la gente, ya esas comunidades están en contrarreloj. En 4 minutos y 20 que nos queda, ¿cómo hace la gente gestión de riesgo desde lo familiar, desde lo personal? ¿Qué puede hacer la gente Ujú. para prepararse de alguna manera? Ahora, sí, bueno, hay mucho en Internet, hay muchísimo material y lo primero que uno recomendaría es busquen información, lean sobre el tema, pregunten, saquen un ratito, no es nada del otro mundo. Es importante entender que que el riesgo de desastre y los eventuales impactos de los fenómenos naturales no se explican por el mismo fenómeno, sino que se explican por la relación que la gente tiene con su entorno natural. Eh, Cosas Eso es tan sencillas, fundamental. por ejemplo. Eso es fundamental, es conocer. Sí. Si diagnosticas bien el problema, puedes reaccionar en consecuencia. Hay, por ejemplo, cosas tan sencillas como la gente que está pensando en alquilar o en comprar una casa, pregunten a la Comisión Nacional de Emergencia cuál es el estado del riesgo o la condición de las amenazas que hay en las zonas circundantes. Hay una gran cantidad de personas que por cuestiones de exclusión social no les queda otro remedio que ocupar zonas de alto riesgo, de alta pendiente, en las veras de los ríos, pero hay mucha gente que tiene la posibilidad de tener acceso a zonas seguras para vivir y por desconocimiento se exponen a zonas de riesgo. Entonces, eso desde el punto de vista más doméstico, por ejemplo, revisar, porque aquí estamos hablando de toda la parte hidrometeorológica, pero no se nos Ujú. tiene que olvidar que el tema sísmico en el país es Claro, importantísimo. cierto. Entonces, tener esa responsabilidad a lo interno del grupo familiar, decir, bueno, revisemos a ver cuál es el estado de la estructura de la casa o del comercio, qué tan seguro es, digamos, si yo tengo un negocio, una tienda, un taller o lo que sea, cuáles son las condiciones de seguridad de mi machete al final de cuentas, porque Así es. y si hay condiciones de riesgo, cuáles son los mecanismos que a mí me pueden. La Comisión de Emergencia y el Estado en general tienen muchos recursos, pero la gente no pregunta, no llama, espera a que cuando venga la emergencia lleguen a sacarlos. Desde el punto de vista financiero también hay muchos mecanismos. No está al alcance de todo el mundo, pero en términos privados, del sector privado, conviene a veces tener un seguro, todo Claro, riesgo, por ejemplo, no solo claro. por incendio, un sismo, mecanismos que te Inundación. Ujú. permitan inundación, mantener esa continuidad del negocio, la continuidad de la operación, que es algo, una de las líneas que ahora se busca reforzar. Entonces, hay mucha información, es sacar el ratito, leer, informarse, preguntar. Aquí la institucionalidad en eso sí funciona muy bien, hay muchos estudios, metodologías según el tipo de sector. Entonces, la gente puede acercarse a la Comisión Nacional de Emergencia y preguntar, y ellos les van a dar una orientación de muy buen nivel. Con esa recomendación que nos hace nuestro amigo y experto de planta, digo yo, de programa anual, aunque ya estoy pensando, Alonso, que vamos a hacer un programa cuando termine la temporada de huracanes para Sí, valorar, digamos, cuál fue la respuesta, qué faltó, ¿verdad? exacto. Esas cosas que mencionas vos que hay que ir ajustando. Alonso, como siempre, muy didáctico y muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, Roberto, un abrazo y nos vemos al final de la temporada. Perfecto. Y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que puede oír el programa en repetición
a partir de las 11 de la noche. Consultar el audio, por ser un programa grabado, no se transmite por Facebook Live, sino que se sube el audio a las páginas de Facebook, pero que puede consultar también el video de la entrevista en el canal de YouTube a mi nombre, Roberto Gallardo. Ahí lo busca y ahí puede también ver la conversación tal y como sucedió. Eh, Les agradecemos mucho de veras su participación y nos oímos de hoy en 8 días.